tú, si funcionas como un animal más, funcionando con los sentidos, no vas a llegar a comprender. Nosotros como budistas, para nosotros es sencillo porque es nuestra creencia básica. Superar tu instinto animal. Evitarlo y entrar en otro plano. Juan Carlos Aguilar, en su gimnasio. El conocido hoy como Shaolin de la Muerte. Se dirige a un hombre. Es una prueba de supuesta percepción extrasensorial. Ese hombre es Javier Sierra. Se produce esta escena que están viendo. Una escena que ahora tiene un doble valor. Javier Sierra compartió horas, entrevistas y conoció los supuestos poderes de un hombre que hoy es noticia. Un hombre capaz de caminar por las brasas. Un hombre que se coloca una lanza de acero en el cuello. Un hombre que poco a poco, con el supuesto chi o poder de su mente, va apagando velas con un solo movimiento. Momentos que ahora tienen una gran trascendencia. Juan Carlos Aguilar, maestro Shaolin, acusado de varios crímenes, las pesquisas continúan, auténtico horror en Bilbao, y en ese tatami de los crímenes también, estaba nuestro compañero Javier Sierra. Todo esto pertenece a una investigación que él hizo para la Arca Secreta, le permitió conocer en profundidad al personaje y sobre todo someterse a sus pruebas. Ahí lo vemos de nuevo, ojos vendados, golpeo directo. Javier, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Muchas gracias, te lo digo en nombre de todo el equipo, porque todos los medios de comunicación han intentado que Javier comente su visión de este personaje, de esta historia, de este gimnasio, de lo que pasaba allí, y su primera versión, toda la verdad, pues para este programa, que es su programa Cuarto Milenio. Así que todos estamos sobrecogidos al mismo tiempo, pero agradecidos, porque Javier, ¿qué se pretendía aquí? ¿Qué estaba haciendo el maestro, falso maestro, ya nadie sabe, Juan Carlos Aguilar? Yo intentaba, para un documental sobre superpoderes humanos o presuntos superpoderes humanos, someter a pruebas a distintas personas que decían tenerlos. Y uno de los más destacados en este país, desde luego, era Juan Carlos Aguilar, que decía dominar la energía chi como nadie. Así que le propuse una prueba. Nos fuimos a su gimnasio, a Zen 4, y allí, en la gran sala, en fin, de los ejercicios, nos situamos varias personas, algunos discípulos suyos, todos eran discípulos suyos menos yo, y él, con los ojos vendados, tenía que moverse a ciegas entre esos discípulos y yo, que nos íbamos moviendo de vez en cuando para asestar un golpe solo al que él intuyera que no era de los suyos. Tenía que captar tu energía desconocida en este caso. La verdad es que se movió con la precisión de una gacela, con los ojos absolutamente vendados. Eso está confirmadísimo, Javier. Me preocupé yo en persona de confirmar que su vendaje fuera total, que él no viera absolutamente nada. Con los ojos absolutamente vendados comenzó a moverse entre nosotros. Y en un momento determinado se sitúa ante mí, se ven las imágenes, se queda como titubeando, no sabe muy bien qué pasa. Vuelve otra vez hacia donde estoy, y es entonces cuando lanza ese golpe fuerte con los nunchakos exactamente contra mi pecho. Podría haber sido a cualquier otra altura. Una variación, y lo vamos a ver, es que te puede dejar directamente sin mandíbula. O sea, un golpe de nunchako a esa fuerza. ¿Sí? ¿Te arriesgaste? ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno, sorpresa, porque había hecho ya otro ejercicio con esa venda. Se le había entregado a David, que era uno de los discípulos, uno de los acólitos más cercanos, y también con los ojos completamente vendados, y él situado en un lugar de la habitación, con un solo golpe de nunchako también le arrebató esa venda de las manos, ya sin protección, es decir, que el riesgo realmente era máximo. ¿Y qué
se siente ahora al saber todo lo que ha pasado? Estamos quizá ante un serial killer, un caso único en la historia de la criminología española y mundial, y tú estabas en ese tatami donde han aparecido los restos humanos, donde han aparecido las prótesis de esa chica que ha sido identificada por ese número de serie, donde ha pasado un horror que todavía, bueno, solo conocemos los primeros capítulos. ¿Qué sientes ahora al verte con todos los discípulos, que seguramente no tengan ninguna culpa, pero con Juan Carlos Aguilar haciendo estas pruebas? Mira, yo he rescatado el cuaderno de aquel verano. Yo fui a Bilbao en agosto de 2007 para entrevistarme con Juan Carlos Aguilar. Aquí tengo mis notas y ya en esas notas aparece un pequeño perfil psicológico del personaje. Es un personaje con una mirada que tiene mucha fuerza, que irradia cierta violencia. De hecho, en las conversaciones que yo mantengo con él, en la entrevista que mantengo con él, le pregunto sobre cómo gestiona un hombre que se supone que es un monje, que está adscrito a filosofías orientales, pacifistas en principio, cómo gestiona la violencia. Y yo ahora he comprendido algo. Juan Carlos Aguilar probablemente se metió en estas disciplinas tratando de dominar el dragón oscuro de la violencia que estaba dentro de él. Igual que muchos psiquiatras o psicólogos estudian sus respectivas carreras tratando de encontrar una manera de comprenderse a sí mismos, probablemente Juan Carlos Aguilar hizo todo esto desde su adolescencia para tratar de dominar ese fuego. Lo que ocurre es que el fuego le ha devorado. Tú ya conocías al Shaolin de la muerte, como hoy ya se le llama, y como quedará para la posteridad, me imagino, y luego escucharemos a los expertos en criminología que pueden arrojarnos en torno a estas cosas. Él estaba convencido cómo era su día a día, porque una cosa es entrevistarle en plató, como ya habías hecho, y otra es vivir en su mundo. ¿Cómo era la relación con sus discípulos? ¿Había esa ascendencia, ese poder, ese ser iluminado que irradiaba a los demás? Sin lugar a dudas. En todo momento, durante las horas que yo pasé con él en Bilbao filmando estas imágenes, siempre hubo a su alrededor un grupo de discípulos, pero especialmente David, que es la persona que aparece en estas imágenes, que era como su hombre de confianza, su guardia pretoriana, ¿no? El contacto con ellos era de superioridad, evidentemente. No detecté ninguna actitud, digamos, de sumisión absoluta al líder. Este tipo de cosas que yo las he visto en otras organizaciones, en otras sectas, en fin, en otros colectivos, que en mi trayectoria profesional he tenido la ocasión de conectar y de ver. No lo vi allí. Pero sí que había una admiración hacia alguien que es capaz de dominar fuerzas de la naturaleza que ellos le están atribuyendo de manera ciega, ¿no? Porque claro, ver esto, para un profano como yo, la lanza en el cuello... Este es un ejercicio muy impresionante, Iker, desde luego. Cuéntanos. Bueno, yo toqué esa lanza. Estoy sentado ahí detrás viendo todo este ejercicio. No es una lanza de plástico, aquello tiene un filo, evidentemente era romo en la parte superior, pero en cualquier caso, colocárselo en una zona de tejidos blandos como es la garganta y dejar que el peso del cuerpo caiga sobre la lanza es es una acción muy temeraria. Pero me sorprendió todavía más otra cosa cuando he revisado las notas de aquellos días, y es que no le dejara ni siquiera la piel irritada, ¿no? En fin, este hombre ahora mismo es un asesino confeso y está procesado y probablemente estemos ante un caso de asesino en serie, o al menos eso dicen las autoridades. Pero este hombre tenía un valor, es decir, una disciplina en las artes marciales que yo creo que es innegable. Que ahora se está criticando. Hemos visto las brasas, hemos visto cómo pasa su lengua por un material al rojo, y hemos visto algo que me ha sorprendido mucho, que puede parecer menor respecto a otros ejercicios, pero a mí, poniéndome en la situación, no me parece nada fácil. Una hilera de velas y como con un golpe va apagando de una en una, porque si ejercemos más fuerza evidentemente apagaremos varias, algunas se quedan encendidas. Eso parece hecho con la precisión de un relojero suizo. Porque hay mucha práctica. Y de hecho, fíjate, una de las cosas en las que él insistía, que claro, dicho ahora resulta estremecedor, pero una de las cosas en las que él insistía a todo ese grupo de discípulos que tenía tanto en el gimnasio como en el templo, era que su disciplina servía para el control del dolor.
Cuando hemos sabido las cosas que aparentemente hacía con sus víctimas, parecen ejercicios sacados de esos intentos por el dominio del dolor, cosas que él se ha autoinfligido en algunas ocasiones, porque atarse de manera extrema, por ejemplo, que es algo que ha hecho con sus víctimas, él lo ha hecho consigo mismo, claro, lo ha hecho también con sus discípulos. O sea, se sometía a una especie de penitencias, para entendernos. Absolutamente, para controlar el dolor. Su gran obsesión era el dominio absoluto de la mente sobre el cuerpo y específicamente del dolor. Claro, ahora con esta perspectiva el asunto adquiere un tinte muy siniestro, evidentemente, pero yo creo que no vamos a comprender nunca las motivaciones profundas de Juan Carlos Aguilar si la policía en sus investigaciones no entra en ese universo intelectual, de fe, mental. Lo verán desde fuera, lo verán como lo que es, evidentemente, es un asesino y alguien con el dragón oscuro devorándole las entrañas, pero no lo van a comprender. Y creo que quizá estas imágenes en algún momento puedan servir para comprenderle, ¿no? ¿Había relación con discípulas? En el momento en que tuviste la oportunidad de estar dentro de ese océano de tranquilidad, ahora el nombre también sobrecoge por lo que ha ocurrido, ¿no? Están investigándose en estos momentos posibles nuevos restos. Hay una carpeta con fotografías en las que se ve a otras muchachas, otras chicas inconscientes en algunos casos. Nadie sabe qué pasa, es un caso de película, por desgracia, de película de horror. ¿Pudiste detalles, cosas, tú como periodista, la relación con las mujeres, con las discípulas? No, de hecho había pocas mujeres en las filmaciones. Si acaso en esta última demostración de la lanza que se hace en el monasterio, en el Océano de la Tranquilidad, ahí ya vienen unas cuantas discípulas, pero en casi todo el tiempo que yo pasé con él, la ausencia de mujeres era hasta llamativa, ¿no? ¿Y en las discípulas existía esa mirada de fascinación ante un ser superior? Es muy difícil verlo con la perspectiva del tiempo. Yo no lo recuerdo, no hubo ningún detalle de esas características que me llamase la atención. Si lo hubo o lo había, desde luego no se manifestó de manera, digamos, brusca o notable en el tiempo que yo pasé con él. ¿Ególatra? Le preocupaba todo lo que fueran las fotografías, los tiros de cámara, estaba atento a ese tipo de cuestiones. Ahora sabemos que él también era aficionado a la fotografía y al vídeo y se autogrababa vídeos y se autorrealizaba fotografías en sus viajes, por lo tanto, ahora comprendo por qué tenía, digamos, ese control sobre, en fin, los puntos donde nosotros instalábamos nuestras cámaras y por qué prestaba atención a eso, ¿no? En todas las pruebas, para finalizar, Javier, estuvimos buscando poderes más allá de lo normal. Hoy, al margen de la historia terrible que se está investigando, ¿Juan Carlos Aguilar te demostró que tenía algún poder fuera de lo normal? Confirmó la idea con la que yo empecé a grabar ese documental, ¿no? Y es que no es que tengamos o que haya poderes en estas imágenes que excedan la capacidad humana. Lo que hay es gente que se pone al límite. Pero nosotros tenemos capacidades, es decir, tenemos los pisadores de brasas de San Pedro Manrique en la provincia de Soria cada solsticio de verano, que pisan las brasas y no se queman la planta de los pies, de manera parecida como él se acerca esa brasa ardiente a la lengua y no se quema. Hay una explicación física. Lo que ocurre es que hay que tener valor para hacer eso, y eso no todo el mundo lo tenemos. Gracias, compañero, por esta información absolutamente exclusiva, que va un poco más allá de la pura criminología. Imagino, Javier, que has sentido escalofríos. Volviendo a ver ahora las imágenes y sabiendo la historia que hay detrás, ¿no? Lo siento, porque si las sospechas de la chancha son correctas y hay más asesinatos, entra dentro de lo probable que en el arco de aquel 2007... pudiera ya estar siendo un asesino, ¿no? Y eso estremece. Javier Sierra, gracias. Como siempre, compañero. Es más, si me permites, vamos a intentar hablar un poco más con expertos de la mente humana, de la criminología. Vamos a ver qué nos pueden arrojar. Ahí queríamos el testimonio a bocajarro, el testimonio humano, el testimonio de nuestro amigo que estuvo ahí con él viendo el supuesto poder del Shaolin de la muerte hoy. Pero luego te veo, ¿te parece? Perfecto. Porque después de este dossier va una historia tremenda, el Roswell brasileño, y Javier es una autoridad en la materia que tiene que estar también, así que hoy de alguna forma hacemos doblete en ese aspecto. Gracias, Javier, como siempre. Continuemos. Recuerden las imágenes, porque son importantes. Quiero saber lo que dicen los expertos. Truco, poderes, capacidad mental.
algo hay ahí que nos permita ver la marca de la bestia. Las imágenes cobran una fuerza, un significado y yo creo que un valor periodístico tremendo. Ustedes lo entienden perfectamente. Mientras las veían, en una primera aproximación al tema tremendo de este Shaolin de la muerte, podemos llamarlo así, nuestros compañeros Paco Pérez Avellán y Enrique de Vicente decían que en su época de pueblo de XVI estuviese producido portadas y portadas en días sucesivos. Evidentemente nos encontramos ante un tema de esos que son de época realmente. Pocas veces hemos visto algo semejante, pero la mesa de crimen y misterio, de alguna forma, del cuarto milenio, es convocada para intentar arrojar algo de luz en un asunto sobrecogedor como pocos. Presento de inmediato a Vicente Garrido, bueno, aunque sobra cualquier tipo de presentación. Vicente Garrido, uno de los grandes criminólogos de este país, la Universidad de Valencia, Martyrium, su última obra, junto a Nieves Abarca, y es curioso, son esas pequeñas, no sé si profecías, pero él aquí habla de la conexión entre el éxtasis místico y el asesinato. Yo no sé si el serial killer, como dicen que puede ser este individuo. Vicente, bienvenido. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí. Hemos visto ese fragmento, ese flash, de algunas de las pruebas de este Shaolin. ¿Qué te llama la atención? ¿Se puede percibir o hacer un perfil o comentar algo importante viendo lo que hemos contemplado? Es interesante ver que él, ante todo, busca presentar una imagen de ser especial o ser superior. Fuerte narcisismo, él crea una imagen, establece unos parámetros para lo que él va a presentar como la gran función de sí mismo como un ser especial. Algo muy típico del tipo de personas que vamos a hablar esta tarde aquí, o esta noche, mejor dicho. Pues como siempre, Vicente, didáctico, ¿no? Para que entendamos. El mencionado Paco Pérez Avellán, con una gran labor como director del Departamento de Criminología de la Universidad Camilo José Cela, pero sobre todo compañero y colega, que yo no sé si alguna vez ha enfrentado algún caso similar. Estamos, como decía, ante un suceso que rompe todos los parámetros. En una ciudad como Bilbao, desaparecen personas, siguen las investigaciones, evidentemente estamos abiertos a posibles nuevos datos, pero ya tenemos suficiente material como para indagar. Paco, bienvenido. Es un placer estar aquí. Claro, Iker, nosotros recordamos perfectamente la conmoción que se produjo en todo el mundo con Charles Manson, que sigue siendo a día de hoy el asesino más famoso del mundo. Este hombre también predica de sí mismo la creación de una nueva religión. Una religión que no tiene nada que ver con el budismo porque entonces no estaba de moda. Pero lo que estamos viendo aquí es una mezcla de verdad y mentira, de sabiduría e improvisación, de individuo que tiene conocimiento y sobre ellos ha plantado una nueva historia con la cual convence y ha tenido incluso alumnos fervorosos. Es muy importante porque es ese tipo de criminal múltiple que es la gran amenaza de la civilización moderna. Perfecto, y le pido la misma brevedad a nuestro amigo Enrique de Vicente. Maestro, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, era un maestro de su ámbito del Kung Fu, del Qigong, de términos que yo no conozco. Hay miles de practicantes honestos, sabios, y que seguro que nos están viendo, y todo nuestro respeto, pero este podría ser un mal ejemplo, en el sentido de que él incluso, como le contaba Javier Sierra, iba un pasito más allá. Vamos a establecer ese primer titular, hablando ya no solo de artes marciales, sino de poderes auténticos. Bueno, vamos a ver, yo he profundizado, primero le he conocido. Poco no me ha interesado profundizar cuando le entrevisté. ¿Por qué? Pero no me gustaba. O sea, me pareció un megalómano, me parecía alguien que iba con el ego por delante. Y luego, a raíz de lo que ha ocurrido, a todo lo pasado, cualquiera se adivino, he visto que cumple los rasgos típicos de un psicópata y de el líder de una secta destructiva. Estamos hablando de una minoría. Es decir, vamos a ver, este individuo con su comportamiento no tiene nada que hacer para que se avergüence ningún practicante del Kung Fu o Kung Fu Wushu
que es como se debería decir correctamente, o de cualquier otro arte marcial. No tengo ninguna duda de que este individuo tenía una maestría. Lo siento, le han atacado mucho antes esto, ha sido fruto de ataques salvajes dentro de las webs donde se mueven las artes marciales, diciendo que era un sectario, que era el jefe de una secta. Sin embargo, este señor ha ocupado la portada no solo de Cinturón Negro, que es la principal revista española, sino de algunas de las revistas más importantes americanas. Sus artículos han sido publicados en todo el mundo, es decir, era una autoridad reconocida. Todos estos individuos desarrollan toda una serie de, vamos a decir, facultades. Esas facultades se sintetizarían para mí en algo que él hace ahí, que es varias cosas, pero sobre todo el Qigong o Qigong. ¿Qué es? El Qigong es la maestría, el dominio de la energía del Qi a través de la respiración. Alguien que tiene esa maestría, yo he visto en otros maestros, nada que ver con este, seres realmente con un peso espiritual tremendo y con muy poco ego, les he visto hacer cosas increíbles. Se han analizado en laboratorio en Estados Unidos, en el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, se ha hecho un simposio con un maestro de Kung Fu que se veía como él hacía así con la mano y era capaz de desviar la trayectoria, por ejemplo, de un rayo láser, entre otras cosas. Es una realidad. Claro, es que un ser con ciertos poderes. Yo le miro de otra manera. Bien. Miro sobre la falsedad. Este individuo dice que ha estudiado en el centro de los monjes Shaolin, que hace 300 años que desaparecieron, que se hizo un auténtico parque temático en el lugar donde estaba efectivamente el monasterio Shaolin, y tiene poco menos que un diploma turístico, que se lo dan a cualquiera que pasa un fin de semana allí. Hace una serie de divertidas juegos de manos, o si queréis algo de magia blanca, ¿no? ¿Os llama la atención algo de lo que hemos visto y de lo que estamos y lo que vamos a volver a ver? A mí ¿Os llama la atención en especial algo? Hay cosas que se ven que son prácticamente ballet, y fundamentalmente estamos no ante un gran deportista con un interior rico en pensamiento y en espiritualidad, sino que estamos ante un asesino que utiliza todo eso para cubrirse o esconderse. Parafernalia. Para ocultar claro, su... Es fundamental porque con esto él ha sido hasta ahora un tipo que no sabemos cuánto ha matado. Al ver yo que tenía 47 años, dije en un primer momento que los asesinos en serie empiezan a matar entre los 30 y 35 años. ¿Cuánto tiempo puede llevar este hombre? Pues quizá un montón de víctimas. O incluso antes, víctimas sí. Que además son del tipo asesinato perfecto. ¿Por qué este hombre ha sido descubierto? Porque arrastraba por la calle de Bilbao a una chica del pelo sin ningún tipo de cautela. Es decir, ha ido perdiendo la cautela porque, como todo asesino en serie, quiere que llegue el momento de sus 15 minutos de gloria, como diría Andy. Él ha tenido ya esos 15 minutos. La gran pregunta, y ahora volvemos a focalizar, y podéis intervenir, debate abierto, mesa abierta, pero sí que sorprende, eso que ha comentado Paco, sin ningún tipo de protección más o menos, en pleno Bilbao, que es que además es una ciudad con una orografía que es difícil pasar desapercibido. ¿Cuántas personas pueden estar en la lista, ¿no? Y sobre todo os lanzo otro de los bombazos que nos ha dejado a todo el mundo sin palabras. Un álbum, de momento la policía no ha dado más datos, donde al parecer hay hasta 9 mujeres inconscientes y en extrañas poses con este individuo. 500 fotografías. Yo creo que es importante señalar que alguien puede dominar las artes marciales y tener una mentalidad homicida o favorable a comportamientos predatorios sexuales. Por ejemplo, hace unos meses el tribunal consideró a Torres Baena, un afamado y muy consagrado, sin ningún tipo de duda, sin discusión alguna, maestro karateca, lo consideró depredador sexual. Yo dije que era el agresor sexual perfecto, y en la propia sentencia los jueces se lamentaron de que el Código Penal no castigara con más fuerza esto, y esta persona realmente era un maestro. ¿Qué significa eso? Significa que una persona puede dominar un arte y, sin embargo, dependiendo de su psicología, él puede imbuirse de que se trata de un ser especial. Entonces, los espectadores deben de entender una cosa muy sencilla, aunque psicológicamente puede resultar un proceso complejo, y es que alguien puede pensar que es un ser superior y a partir de ahí tú puedes pensar que cualquier cosa puede ser un objetivo para ti, o tú no tienes ningún límite. Entonces, supongamos que esta persona, por alguna razón, aprendió eso de manera correcta, porque hay discusión, por lo que veo, entre nuestros dos expertos en estas cuestiones, y él realmente asumió eso. Pero claro, él asume que es una persona especial, que está lleno de espiritualidad.
Pero en un momento determinado, ¿qué significa la espiritualidad? Si eres un ser superior, la espiritualidad verdadera puede ser sentir el poder de la muerte. Puede ser trascender lo que son los sentimientos humanos básicos. Yo soy un ser superior. Es una espiritualidad basada en el crimen. Aunque suene extraño, Vicente, permíteme, porque sabemos que la inmensa mayoría de personas que practican el arte marcial y demás son personas, además, sometidos a unos códigos de honor, a unos códigos... Enemigos de la violencia, que es fundamental. De valores, hay que decirlo muy claro, muy firmes, pero personas que se han depurado por dentro. Entonces, claro, esto es lo que contrasta. Pero es que este falso monje Shaolin es un apóstol de la violencia. Es importante saberlo. Es decir, este individuo, y a mí me preocupa mucho en España, se aprovecha de que estamos favorables a la suplantación. Aquí cualquiera puede hacerse pasar por doctor en cualquier cosa porque no hay manera de saberlo. No se puede llamar a la universidad para que te digan que sí o que no. Aquí hemos tenido altos cargos y criminales que se han hecho pasar por tener 3 carreras, 4. Bueno, este no era un monje Shaolin y nadie nos lo ha dicho. También decía que tenía carrera de antropología. También es mentira. Y parece que es mentira. Y se presentaba como antropólogo. Es decir, en nuestro país se favorece al criminal. De manera que una vez que no sabemos quién es, poco podemos saber de lo que hacía. Y estamos hablando de un asesino que golpeó todos y cada uno de los huesos de una de las chicas últimamente asesinadas. Un sádico asesino. Nada de la paciencia oriental ni... Mi opinión es que él, como buen psicópata, Enrique y Paco lo han dicho, yo estoy de acuerdo, él encontró una manera de alimentar su egocentrismo a través de lo que es la manipulación y el engaño. Gente que le adore, una imagen social falsa, el atractivo de aparecer en los medios, ¿verdad? Periodistas... Punset, Javier Serra, gente muy importante en su trabajo, le dan un espacio. Pero claro, como le ocurre a otros asesinos que aparecen tardíamente, aunque es verdad que no sabemos si él empezó antes, porque es cierto que los 40... No, la policía lo sospecha que sí, Vicente. O sea, es posible. Es posible que quizá en la emisión de las imágenes tremendas, yo creo que de la arca secreta de nuestro compañero Javier Sierra, quizá ya... había empezado su carrera criminal, no lo sabemos. No lo sabemos. Desde luego es verdad lo que dice Paco en el sentido de que los asesinos en serie empiezan normalmente 10 o 15 años antes, pero sea como fuere, yo lo que creo es que él llega a un momento donde eso ya no le basta. Es decir, esa necesidad de sentirse importante, de sentir superior, de vivir la capacidad del control a través de la influencia en los demás, etcétera, ya no le resulta satisfactorio para mantener su auténtica psicología, que es una psicología depredatoria. Y entonces pasa al asesinato en serie. Todo lo que sabemos del monje, querido Vicente, es aparentemente falso. Incluso, al parecer, lo que ha dicho es que podría tener un tumor cerebral. Incluso esto podría ser mentira. Eso parece falso. Lo otro yo entraría en discusión contigo. Hay que poner en marcha una cosa, es muy bajito. Es una persona muy acomplejada. Pero hay gente que es bajita y no tiene ningún complejo. Yo digo que este es un hombre acomplejado, no que sea bajito, que tiene un problema de superación personal. Pero perdonadme un momento, sea falso o verdadero, él había conseguido el estatus. Sin duda. Y este es el punto importante. Que él había... Y venían a su casa grandes maestros. Enrique, lo que había engañado a quiero decir es que él había logrado estar en una posición superior. Lo que pasa es que engañar a grandes maestros de ese ámbito tampoco puede ser tan sencillo, ¿no? No, pero no tiene ciertas facultades. Vamos a ver, porque él viajaba allí desde el año 90. Él estuvo viajando todos los años allí. Digamos, es muy complejo. Primeramente, muy claro lo que ha dicho Paco, que después de 2 destrucciones sucesivas, la segunda en la terrible revolución cultural maoísta, con la banda de criminales que dirigían en aquel momento, en el año 68, ese país, se destruye finalmente el monasterio Shaolin. Y luego, cuando hay un resurgimiento del país en el 76 y empiezan a entrar estos temas, se reconstruye. Y ahí se monta, pues sí, una escuela abierta al exterior, donde hay la parte interna y luego hay maestros, sifus del monasterio Shaolin del norte, que es el que se ha puesto en marcha, hay otra que es la escuela del sur, que salen fuera. No hay duda de que este individuo iba allí durante una serie de años en los años 90 y no hay ninguna duda de que estos maestros venían a su templo y él los invitaba y les presentaba a otra gente. Ahora, ya entonces, otros practicantes que ahora le han denunciado decían, pero él llegó aquí a hacerse pasar por un deportista que había conseguido ser el campeón de España de Kung Fu. Y la gente lo aceptó y no lo discutió y no lo desmintió. No, porque hay muchas. Es totalmente mentira. El problema es que no hay autoridad. No. Lo que quiero decir, lo que no hay es filtro para poder detectar a un individuo que te engaña y te mata.
Es decir, que lo que estamos aquí hablando, de que en este momento puede haber 2 o 3 asesinos en serie actuando en España, es perfectamente posible. No, en España. Sí, pero me refiero en Estados Unidos puede haber cuidado, 200. En cualquier terreno, por ejemplo, podría ser en la política o en el mundo empresarial. Pero no hay ningún filtro. No, pero quiero marcar una diferencia. Cuidado, o sea, la que gente ya acepta. Después del caso Karate y de este individuo, no vayamos a asociar que los psicópatas se dedican a las artes marciales. Claro que no. Ni al esoterismo. Claro que no. Pero porque sí engañar. tenemos un caso muy claro. Pero los sí que dirigen el mundo parece que hay muchos psicópatas. Tú has marcado el caso de la OTAN. Y Dominique Strauss-Kahn, ¿qué ocurrió? Pero hay una cosa que era un individuo que zurraba. Bueno, pero que yo sepa, no mata. Estamos hablando de un individuo no ha matado, que mata a mujeres. No ha matado porque a lo mejor se contiene. Estamos hablando de uno que sí mata, que ha matado porque mujeres. A lo mejor ha llegado a un punto de la psicopatía. Con una crueldad completa, déjame decir una cosa que yo creo que es importante y voy a retomar una idea que ha explicado Paco y que luego le hemos abandonado. Yo creo que es muy importante. Porque tú has dicho, Iker, en teoría es todo lo contrario de lo que es este espíritu, claro, pero tú fíjate que la parafernalia, el falso lenguaje o la asunción de roles de liderazgo místico está muy unido con los asesinos de cultos y de sectas. Y ese ha sido un campo propicio. Estaba formando una secta en Bilbao, en este lugar. Claro, pero ese ha sido un campo muy propicio para los psicópatas. La Guayana Francesa, Waco, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Es verdad lo que tú dices, el auténtico espíritu no tiene nada que ver con el asesino en serie, pero el asesino en serie, el psicópata, ha utilizado los ropajes de toda esa pseudofilosofía para presentarse como un líder mesiánico, controlar a la gente y en determinados casos satisfacer su necesidad de sadismo a través de crímenes llevados a cabo por sus acólitos. El álbum de fotos, por favor, contadme algo. Hombre, ¿Qué significa para vosotros expertos en criminología? Es lo que va a confirmar si la carrera de este hombre empezó hace 10 años y desde entonces viene para acá. ¿Pero por qué hace él, si podemos entrar en la mente del asesino, como hacéis vosotros? Ha reflejado hasta el punto de lo que ha trascendido, que hizo fotos con alguna de sus alumnas más queridas y un cadáver de los que ha aportado, de los dos últimos, en la misma habitación, llevando a la alumna con los ojos tapados y habiéndole hecho una foto a esa alumna con el criminal. ¿Y eso qué sentido tiene? Eso tiene dos sentidos. Bueno, eso tiene dos sentidos. Uno, claro. En algunos casos los criminales hacen eso, los asesinos en serie hacen eso como souvenirs o fetiches de sus crímenes, de tal manera que posteriormente pueden revivir el crimen. Y dos, también se puede hacer de una manera simulada como elemento de generar una fantasía y luego, en la medida en que se va alimentando, puede llevar a provocar un hecho real, es decir, cometer un crimen llevado por esa fantasía. Pues hay numerosas fotos, ¿eh? ¿Cómo? Numerosas fotos de chicas inconscientes, aparentemente muertas unas, otras pues quizás solo durmiendo. Normalmente indican una progresión, porque Tony King en Inglaterra, tú te acordarás, Paco, estrangulaba a las chicas y dejarlas inconscientes. Solo las quería dejar inconscientes y luego abusaba de ellas. Cuando llegó a España ya eso ya no le bastó. ¿Por qué? Porque ya no era bastante con que las chicas simularan estar muertas, que es la inconsciencia, sino que necesitaba que estuvieran muertas. Con este caso ha habido un cambio de mentalidad en la policía española, porque se ha abordado desde el principio como ir detrás de un asesino en serie. Enseguida la policía ha visto que esta persona tenía práctica, que estas muertes que ha producido no eran unas muertes de mero trámite o simplemente de circunstancia o azar, sino que estaban perfectamente preparadas y en concreto en la chica descuartizada había habido un auténtico experto, un Jack el Destripador, un individuo que había hecho trozos a esta chica hasta el punto de que incluso le extrae las prótesis mamarias y con ello es con lo que la policía acaba identificando el cadáver de esta chica. ¿Por qué un criminal, muerta? un ser diabólico, desde luego, hace esto? ¿Por qué? Porque luego lo van a identificar por eso. Da la sensación de que quiere ser atrapado. Hay dos hechos anómalos, desde luego. Paco también ha hecho un comentario muy atinado. Aquí, con respecto a lo que es, digamos, la tendencia general, hay dos hechos anómalos. Uno es un comienzo muy tardío. Los 47 años es un comienzo tardío. No es excepcional, pero sí extraño. Y dos, si no ha cometido más crímenes, el segundo crimen es muy irresponsable. Claro, y la policía ha admitido que hay habilidad, que hay oficio. Es una especie de furia homicida, es decir, es una especie de decir, no me importa lo que suceda, porque necesito... Hay un odio al cuerpo de la mujer, ¿eh? Es importantísimo esto, porque, quiero decir, hay un odio al cuerpo de la mujer, en muchos al cuerpo desnudo de la mujer. Clarísimo. Pero, perdona, tú, como gran experto español en las psicopatías, tienes muy claro que hay una de las características típicas de los psicópatas, que reúne un montón de ellas, que es el descontrol del comportamiento y también la impulsividad. Es como que le llega a esa etapa, que de repente, y vamos a saber por qué,
porque yo lanzo una hipótesis. A lo mejor cualquiera de estas dos mujeres, sobre todo esta última, él había tenido relaciones extrañas con ella y le había intentado chantajear, por ejemplo. ¿Eso le puede llevar a descontrolarse y a meterla a golpes al gimnasio? No, pero es una cosa antigua, ¿eh? No, esto de matar a las mujeres viene de lejos. Sí. Viene por un trauma anterior, bueno, que relacionado con algún problema de formación, de infancia, llámale X, está dentro de él. Yo creo que en la mente del psicópata... Y progresa con él. Yo creo que en la mente del psicópata, por increíble que parezca, hay un hilo muy fino que separa yo soy un ser especial dotado de derechos y facultades extraordinarias, soy capaz de convertir a una persona en alimento de mi propia espiritualidad. A través del crimen me consagro como un ser superior. Puede parecer que es algo completamente distinto, pero en su mente es algo que está muy unido. Sí, es que es la sexualidad oscura. Hay una rama de ese tipo, es lo mismo, el extremo de la sexualidad oscura va a la zona de Manson, que es la zona ya puramente satánica, diabólica, de adoración a lo negro, a lo oscuro. Hay una cosa importante, Paco, que quiero preguntarte, y que como todo lo que suele contar Paco Pérez Avellán es fuerte, rotundo. Acabo de decir, y a mí me gustan esos mensajes, porque no se suelen dar, que este país, poco menos que es la panacea para algunos asesinos en serie por el desconocimiento. Sí. Queremos mirar para otro lado siempre. Pero hay algo más. Yo le preguntaba a nuestros tres invitados, mientras veíamos las imágenes, ¿cómo es posible que en Bilbao, que es una ciudad que conocemos, que no es una urbe gigantesca tampoco, donde la gente se conoce, cómo es posible que pueda haber más víctimas, que desaparezcan, que ocurra esto? Y tú, Paco, decías una cosa que también sobrecoge. Se elige muy bien la víctima claro, que casi nadie echa en falta. En efecto, hay una serie de personas, por ejemplo, las chicas que hacen la calle, las prostitutas, que en los Estados Unidos se llaman los less dead o los menos muertos. Los menos son personas muertos. Que efectivamente no se les echa de menos, que es lo que pudo pasar con la chica esta extranjera que ha sido la primera víctima del último periodo del monje falso Shaolin, que la chica desaparece y pasan 7 días sin que nadie vaya a una comisión a decir nos falta la fulanita menganita que venía todas las noches a trabajar o a lo que sea a tal sitio. Es decir, que uno aparece de su circuito y nadie lo denuncia y pasa y se solapa. Eso está pasando en España y pasa sin que ocurra nada. Y cuidado, y ella tenía familia, la chica colombiana tenía familia, que si no la tienen... Sí, hombre, pero con el tiempo imagino que acabaría siendo... Él busca personas vulnerables, eso es muy habitual en los asesinos en serie. Eligen bien su víctima. Y claro, la prostituta es la víctima por antonomasia del asesino en serie. Pero yo creo que este ha matado, sí ha matado más, sin distinguir. Las personas cercanas y vulnerables como puedan ser las que hacen la calle, y también otras que hayan podido ir a su consulta a aprender el falso... yo lo pongo en duda. Yo lo pongo en duda y es más... Me atrevería a elaborar una hipótesis, solo he mencionado antes que tal vez le saque de quicio algún tipo de chantaje puntual, pero pongo totalmente en cuestión eso. Ahora, eso sí, hay algo que habéis dicho los dos que es importantísimo. Me daba la impresión de que tenía la característica de un individuo acomplejado en su infancia, que empieza siendo un niño a practicar las artes marciales. Es muy clásico, para superar el complejo de inferioridad. Hay otros antes, Enrique, hay otros, por ejemplo, con el asesino de mujeres de Castellón, ¿no?, que mataba por la noche cuando iba a las discotecas a las chicas retrasadas, y luego cuando no encontraba a nadie porque las chicas se habían ido a casa, iba a buscar a las prostitutas como última oportunidad. Víctimas sustitutorias. Yo creo que es perfectamente posible que este individuo matara a todo lo que se mueva. Sí, pero no a una suya. A ver, la muerte del tipo asesino en serie que él representa es una muerte por dominación. Ni siquiera es para hacer el sexo. El sexo es el crimen en sí mismo. Matar a alguien supone para él un acto sexual, para entendernos. Entonces, esto es perfectamente posible en aquellas mujeres que él prefiera. Y si no encuentra a esas mujeres, entonces va a buscar a la pobre chica. Es el extremo de la que ató, porque recordemos que estaba atada de pies, manos y en el cuello con una especie de correa para perros. Esto es muy recordemos lo que decía Don Iker hace un rato, que decía atravesar el instinto animal para acabar siendo un ser superior. Este individuo no era un tipo superior, es un asesino en serie probable. Sin embargo, en él tiene una lógica. Soy un ser superior, he engañado a todo el mundo, el océano de la tranquilidad, y él entonces mata de esa manera tan sádica a modo de ritual, porque para él eso tiene sentido, ese atar, ese cercenar. La chica va a urgencias al hospital de Bilbao y no la pueden salvar, ¿eh? Bueno, seguiremos atentos, habrá más datos seguro. Yo creo que ha merecido muchísimo la pena. Hemos dado algunos datos interesantes que quizá
no conocían. Y como decía Enrique al principio, yo creo que es bueno dejar desde luego clarísima nuestra posición, y que esto no tiene nada que ver con la buena gente, el 99,9% me imagino o más, que hace artes marciales, que le gusta el kung fu, que está metido en la espiritualidad. Realmente esto es todo lo contrario, ¿no? Aprovecharse de esa carcasa para lo que él decía, su profecía al revés, ¿no? Inversa, convertirse de persona casi en animal, por supuesto con todo el respeto para los animales, que no suelen hacer esto, evidentemente. Ha sido un placer y también ha sido un poco sobrecogedor escuchar muchas cosas, pero que son interesantes, porque también, aparte de esta advertencia clarísima, que esto no tiene nada que ver, es una mancha para la gente, buena gente que sigue estas prácticas. Pero también lo que ha dicho Paco es terrible, ¿no? Estamos en un país donde ocurre esto, donde pasan estas cosas. Mirar para otro lado no sirve de nada. Por eso hay muchas personas investigando como ellos, por fortuna, y por eso este programa de vez en cuando pulsa el inconsciente colectivo diciendo, ojo, que al final todo esto se duerme, nadie se acuerda, nadie hace nada, hasta que surge la siguiente historia. Gracias a esa persona que llamó a la policía, por cierto. Por supuesto. Si no hay un ciudadano que de verdad no se compromete... La colaboración ciudadana es fundamental en la lucha contra el crimen múltiple. Gracias a los tres, de verdad. Como siempre ha sido un placer, y gracias. Por esta temporada llena de historias, algunas tan oscuras, pero que a veces para ir hacia la luz hay que contar la oscuridad. ¿Verdad, maestro Enrique? Sí, sobre todo para separar el grano de la paja. Gracias, como siempre. Seguiremos abiertos a posibles nuevas informaciones.